tardes, muy buenos días. Sean todas bienvenidas y bienvenidos también a estas cápsulas que organizamos en Diplocientífica para que conversemos de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Una conversación que es bastante necesaria en nuestra región. En esta oportunidad nos acompaña la doctora María Elena Botassi. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, Pedro, es un gusto saludarte. Igualmente, recordemos que la doctora Botassi es una destacada microbióloga que es profesora de pediatría y virología dentro del Colegio de Medicina Baylor. Junto con esto, la doctora Botassi es codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas al interior del Hospital Infantil de Texas. Doctora Botassi, quisiera comenzar esta conversación preguntándole cómo definiría usted la diplomacia científica, tomando en consideración que también usted es parte de esta gran diáspora latinoamericana que hace ciencia de frontera fuera de nuestra región. Sí, bueno, yo creo que hay que revisar un poquito los significados de las palabras, ¿no? O sea, la palabra diplomacia o cuando uno es diplomático realmente es esas interacciones, relaciones, ciertamente entre nosotros los humanos, para traer tal vez mejor comprensión, un diálogo, mejor entendimiento de diferentes conocimientos. Obviamente se usa más generalmente la palabra en relación a relaciones internacionales, políticas, pero con respecto a la diplomacia científica, realmente lo que estamos hablando es lo mismo. Lo mismo es cómo grupos como dices tú, ya sean de científicos locales, regionales, las diásporas, quieren traer más diálogo y más entendimiento de los conocimientos científicos, haciéndolo de manera colaborativa para poder ciertamente abordar las soluciones, prácticamente buscar las soluciones a muchos de los problemas que tenemos en el ámbito, en nuestro caso, de salud global, pero en cualquier ámbito científico, también ciertamente en las áreas de matemáticas, de física, de ingeniería. Entonces, para mí es realmente esa habilidad de no solo interactuar, pero traer más accesible ese entendimiento, no solo dentro de nosotros mismos los científicos, pero también con las comunidades y con la sociedad. En efecto, o sea, cómo traer más ese diálogo científico al resto de la sociedad y dentro de ese resto de la sociedad también cómo acercarlo al mundo diplomático, al mundo de las relaciones internacionales. Y es por eso que hemos decidido conversar con usted, dado que en el último tiempo este torbellino llamado COVID-19, hemos visto muchos casos donde se junta, donde coincide el mundo diplomático con el mundo científico. En particular, usted ha destacado porque ha estado detrás, ha sido parte de los creadores, de los diseñadores y diseñadoras de la vacuna llamada Corbevax, que a diferencia de otras vacunas contra el COVID-19, esta vacuna que usted y su equipo diseñaron está disponible para cualquier país, para cualquier nación que pueda ser fabricada. Entonces, esta Corbevax, que así se llama, es una vacuna realmente de ciencia abierta, es decir, de transferencia abierta, de bajo costo, que tiene mínimas barreras para que otras personas en otros países la puedan replicar fácilmente. Incluso en una entrevista yo le escuché hablar que usted habla del concepto de diplomacia de la vacunología. Y eso es lo que al leer esa entrevista me surgió esa duda si usted nos pudiera explicar con un poco de mayor detalle en qué consiste este concepto de la diplomacia de la vacunología. Así es, y uno tiene también, de nuevo, tener que ponerlo en contexto porque desarrollar vacunas son procesos muy complejos, no solo científicamente, pero también de infraestructura, de logística y Patentamiento, ciertamente, asuntos legales. la verdad es que es complejo porque la vacunación normalmente también es para darle a individuos sanos
una alternativa de prevención. La mayoría, ¿no? Ahora hay muchos casos también de vacunas terapéuticas, pero en su mayoría el concepto de vacunación es un concepto de medicina preventiva, ¿no? Entonces, cuando uno desarrolla productos para prevención, obviamente tiene que tener uno mucho cuidado con la seguridad de esos productos, cómo se producen, quiénes lo producen y especialmente para quién se van a utilizar. Y por eso la diplomacia de la vacunología, como nuestra filosofía, es empezar siempre con quién es eventualmente el consumidor, quién es el que va a tener que utilizar dicha intervención. Y ahí comienza de nuevo, ese diálogo, esa capacidad de proveer información para que se comprenda, para que se pueda haber un diálogo, porque como usted vio, incluso con el ejemplo de la COVID-19, a veces hubieron casos que hay mucha desconfianza, que no se entiende de cómo fueron producidas las vacunas, de que son tecnologías que usan diferentes metodologías, que si es ARN mensajero, que si es proteínas, que si es vectores virales, que si son virus inactivados. Entonces, la diplomacia en vacunología empieza desde abordar los diferentes conceptos de cómo se producen las vacunas, para qué sirven, cómo funcionan, cuáles son las metodologías de producción y educar a la sociedad de cuáles son eventualmente sus beneficios y después al mismo tiempo es incrementar esa capacidad de que dónde es que se pueden crear estas innovaciones, ¿no? La parte de cómo se producen estos prototipos de vacunas. Entonces, va acoplado no solo con una estrategia de enseñanza y comunicación, pero también va acoplado con cómo podemos enseñar a otros a tener esa creatividad de poder buscar estas soluciones de vacunas preventivas. Y ahí viene este concepto de que llamamos nosotros la descolonización de los procesos de producción y desarrollo e investigación, donde no es simplemente un multinacional o un laboratorio en un país de alto ingreso que puede hacer estas creatividades y avanzar estos desarrollos, sino que también tenemos que inculcar esa mentalidad dentro de nuestras nuevas generaciones de estudiantes y científicos. Entonces hay un rol muy grande de la academia en cuando uno obviamente pues educa a los científicos del futuro, incrementar las colaboraciones entre academia y sector público, sector privado, de dónde viene también la colaboración con la sociedad. Entonces, prácticamente es una diplomacia enfocada en cómo no solo se producen las vacunas, cómo se crean las vacunas, cómo se estudian, su seguridad, efectividad y obviamente en su producción, pero lo más importante es cómo podemos asegurar de que las personas la utilicen, porque crear vacunas no es suficiente, la vacunación es la importante, ¿no? Que llegue a las poblaciones que las necesitan. En efecto, entonces, la vacuna que usted y su equipo desarrollaron, el Corbevax, desde un origen tuvo ese fuerte foco en el usuario final, en las personas que la necesitaban. Entonces, es un claro ejemplo. Ya en la India están vacunando masivamente porque tienen las capacidades instaladas para generar la vacuna y están utilizando esta vacuna diseñada por usted junto con su equipo. Entonces, Sí, así es. Tal vez para simplificar un poco al público, ¿no? Yo creo que, como dice usted, teníamos una filosofía muy clara, ¿no? Una filosofía que viene desde que tenemos muchos años de trabajar en desarrollos de vacunas que sabíamos que iban a tener que llegar hasta el último rincón del planeta, que puede llegar hasta también a las personas más desatendidas, más pobres, ¿no? Tiene que ser es un producto que tiene que tener acceso público. Entonces, estos conceptos de no solo publicar todos los procesos de cómo creamos y desarrollamos la innovación, o sea, el prototipo,
¿Cómo sabemos de que tenemos ya unas infraestructuras que puedan producirlas en masa? Y eso obviamente reduce los costos, que ya tenemos no solo las fábricas, pero el personal que sabe cómo hacer estos procesos de producción, que ya tenemos un ecosistema de evaluación, que ya tenemos precedente de seguridad, que sabemos cómo almacenarlas, que sabemos cómo distribuirlas. Eso era muy importante para nosotros y eso yo creo que es lo que el ímpetu que teníamos nosotros con desarrollar no solo Corbevax, como dice usted, ya tiene más de 60 millones de niños vacunados en la India, ahora estamos también trabajando en otros lugares del mundo para que puedan replicar la producción, trabajando con Latinoamérica para crear esa capacidad regional y local, o sea que tiene, o sea, prácticamente chequea muchas cajitas donde dice esto es eventualmente algo que puede beneficiar no solo a la gente más pobre del mundo, pero que puede ser accesible, que puede ser segura a cualquier población alrededor del mundo también. Un claro ejemplo de cooperación sur-sur, ¿verdad? Como la India, Latinoamérica y el Caribe. En ese mismo sentido, doctora Botassi, queríamos preguntarle, ¿qué acciones, además de esta coordinación, este ejemplo del Corbevax de producción de vacunas enfocada directamente en el usuario o la usuaria final, qué otras acciones recomendaría usted de manera tal que la diplomacia científica florezca de mejor manera en nuestra región? Sí, yo creo que culturalmente tengo que decir que nosotros latinoamericanos, con todo y que somos muy unidos y tenemos en nuestra cultura la familia, ¿no? Como somos nosotros muy cercanos a nosotros mismos, perdemos un poco ese concepto de la colaboración. Siempre pensamos de que alguien de afuera, alguien de un país altomundista, es el que tiene que venir a decirnos o a enseñarnos o a instruirnos a cómo hacer las cosas que eventualmente tienen que beneficiar a nuestras poblaciones. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer diferente es que este tipo de acciones diplomáticas, o sea, estos diálogos, estas colaboraciones, sean entre nosotros mismos, ¿no? Porque ahí es donde nosotros podemos crear soluciones que son apropiadas para las culturas nuestras. Y por eso es que cuando yo hablo mucho de que ciertamente hay que tener una buena educación, porque la educación induce a la creatividad, hay que obviamente tener coraje porque ciertamente las cosas no son fáciles, uno siempre encuentra muchas barreras, uno tiene que tener una buena comunicación de poder establecer de nuevo estos diálogos, pero el ámbito de colaboración es, yo creo, lo más importante, acoplado con esa inteligencia cultural. O sea, no es que estoy diciendo que no hay que colaborar con Europa o a Estados Unidos o estos países, obviamente, donde tienen tal vez hasta aún más acceso a fondos y tienen más altas innovaciones, es que nosotros tenemos esa misma capacidad y se ve en cómo podemos demostrarlo. Y entonces la demostración científica, acuérdense, desafortunadamente es qué tanto se publica, qué tanto logramos presentar en foros no solo nacionales, regionales, pero internacionales, dándose a conocer a uno mismo, no solo individualmente, pero como grupos de trabajo, ¿no? Trabajos en equipo. Y ahí yo creo que al principio de nuestra conversación, antes de que apretaras el recording, me estabas contando, ¿no? Que a veces ahí tenemos muchos científicos muy prominentes, conocidos, muy intelectuales, pero no se dan a conocer, no los damos a conocer. Y esperamos que alguien de afuera venga a decirnos que son importantes y a lo mejor la misma idea la habíamos ya tenido nosotros localmente. Y yo creo que eso es lo que yo haría diferente, es lo que están ustedes haciendo, ¿no? Es promulgando que hay mucha capacidad en nuestros países, mucha inteligencia, con esa inteligencia cultural de entender cómo nosotros
nos comunicamos y trabajamos en conjunto. Entonces, es reforzar esa capacidad local, porque entonces eso después nos permite de que nos inviten a sentarnos alrededor de la mesa con otras organizaciones e individuos que son de muy alto conocimiento, intelectuales americanos, europeos y de otros países muy importantes, pero que nos vean como iguales, ¿no? Que todos podamos compartir nuestros conocimientos, pero que al mismo tiempo traemos esa perspectiva cultural de nuestros, obviamente, raíces, ¿no? De cómo nosotros los necesitamos en nuestros países. En, en efecto, sí, sí, entonces si lo interpreto bien, lo que deberíamos hacer es fomentar mayor integración científica regional o el proceso de integración regional por la vía científica. Eso implica mayor colaboración en vez de tanta competencia. Ahora bien, eso no significa que dejemos de colaborar con otros partners del norte global, como usted señala, pero darse cuenta que en nuestra región ya estamos en el 2022 y tenemos ciencia de excelente calidad, que nuestros científicos y nuestras científicas están realizando investigación de alto impacto y que tenemos que enfocarlo en nuestros propios contextos latinoamericanos. Las soluciones a nuestros desafíos regionales no van a venir del norte global, nosotros mismos tenemos que desde nuestra región tratar de abordarlos. Entonces, en ese sentido, le agradecemos estas inspiradoras palabras, doctora Bottazzi. Si están más interesados o interesadas en saber acerca del acontecer de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe, les invitamos a revisar nuestro sitio web, que es bien fácil, diplomaciacientifica.org. Y bueno, esperamos que podamos seguir conversando sobre esos temas gracias a todo el equipo de Diplo Científica que hace posible estas conversaciones. Y también queríamos agradecerle a usted por habernos dedicado parte de su tiempo en hablar sobre estas conversaciones tan necesarias. Así que bueno, Gracias, Pedro. nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en la próxima.